Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC. Soy JJ Priego y hoy te traigo un nuevo recopilatorio cargadito de las noticias más sorprendentes de la arqueología, la paleontología y hasta la neurociencia evolutiva. Y prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no lo esperabas. Hablaremos de por qué tenemos la cara más pequeña que un neandertal, del primer color gris pompeyano en los frescos de la antigua Roma y de un cerebro exclusivamente humano que ni los chimpancés tienen. También viajaremos a los Pirineos para conocer a los primeros pastores peninsulares y a Troya, donde descubriremos que todos, no solo las élites, brindaban con vino. Y eso no es todo, te contaremos cómo los mayas se mudaban con los huesos de sus ancestros, cómo en la Edad del Bronce se sacrificaban adolescentes para construir desigualdad, y cómo una ciudad romana ardió y desapareció durante siglos. Además, descubrirás que los niños también pintaban cuevas y que los bonobos podrían estar construyendo frases como nosotros. Y recuerda que puedes leer todas estas noticias en nuestra web fundacionpalarc.com. ¿Listo para un viaje apasionante por nuestro pasado más profundo? ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. ¿Por qué tenemos la cara más pequeña que los neandertales? ¿Te has preguntado por qué tu cara es más pequeña que la de un neandertal? Pues bien, un nuevo estudio del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva acaba de resolver el enigma. La clave está en cuándo dejamos de crecer. Mientras que los neandertales y los chimpancés siguen desarrollando su rostro hasta bien entrada a la edad adulta, los humanos modernos detenemos ese crecimiento durante la adolescencia. Este frenazo en el desarrollo óseo reduce el tamaño del rostro, resultando en caras más pequeñas, gráciles y planas, características únicas de nuestra especie. Los investigadores lo descubrieron rastreando el crecimiento facial desde la infancia hasta la adultez en varias especies humanas y no humanas. Y también observaron un descenso en la actividad celular del hueso facial, confirmando el fin temprano del crecimiento. Pero este cambio en el desarrollo no es solo estético, está relacionado con la evolución del lenguaje, la respiración y la masticación. Además, forma parte del proceso más amplio de gracilización craneal, que nos diferencia del resto de nuestros primos evolutivos. Un pequeño cambio en el calendario biológico y una gran diferencia en la historia evolutiva de nuestra cara. Austrox, el neolítico en los Pirineos. ¿Qué tienen en común ovejas trashumantes, violencia ancestral y cerámica prehistórica? Pues todo eso se ha encontrado en una cueva del Pirineo, el Strox en Huesca. Este increíble yacimiento es una cápsula del tiempo del Neolítico. Allí se documentaron los primeros pastores de la península, con un control del ganado tan avanzado que incluso modificaban la época de nacimiento de sus ovejas. Y gracias a estudios isotópicos sabemos que los rebaños hacían trashumancia entre el Valle del Ebro y los pastos altos del Pirineo, y lo hicieron hace más de 7.000 años. Sí, 7.000 años, pero también hay sombras en esta historia, ya que restos de un grupo familiar muestran heridas mortales por flechas y objetos contundentes, lo que sugiere conflictos violentos, quizás por el control del territorio. Y si esto no fuera suficiente, en el Strox se recuperaron más de 54.000 fragmentos cerámicos, que es la colección más grande del Neolítico antiguo en Europa. Esta cerámica revela una red de contactos culturales en el Mediterráneo occidental, algo que es impresionante. Un rincón remoto del Pirineo que nos cuenta una historia global, la de cómo nos hicimos sedentarios, cómo aprendimos a criar y cómo también luchamos. Strox no es solo una cueva, es una biblioteca prehistórica. El color secreto de Pompeya. Pompeya lo vuelve a hacer. Un descubrimiento en sus frescos ha revelado un color que nadie sabía que existía en la antigua Roma, el gris pompeyano. Este nuevo pigmento fue hallado en el Parque Arqueológico de Pompeya, junto con universidades italianas que analizaron las pinturas murales usando técnicas no invasivas, como espectroscopía y microscopía. ¿El resultado? Pues un gris profundo y único.
hecho con minerales como barita y alunita, pero lo increíble es que es la primera evidencia del uso de sulfato de bario en la pintura romana. Este gris no era un simple fondo, los artistas lo usaban para crear volumen, realismo y contraste, elevando el arte mural a niveles que ni imaginábamos. Hasta ahora los colores romanos eran rojo, ocres y negros, pero este hallazgo cambia la paleta del imperio y revela una sofisticación técnica impresionante. Además, entender cómo se componían estos pigmentos permite mejores restauraciones y protección del patrimonio. Pompeya sigue hablando, con nuevos colores y nuevas historias. ¿Quién dijo que ya lo habíamos visto todo bajo la ceniza? La ciudad romana que ardió y desapareció. Una ciudad entera quemada hace 1600 años y olvidada por la historia hasta ahora. En Morimezkovo, en Bulgaria, arqueólogos han descubierto los restos de una ciudad romana desconocida que fue destruida por un incendio en el año 347 después de Cristo y jamás reconstruida. Este hallazgo se produjo durante unas obras y dejó al descubierto dos grandes edificios con muros de piedra y barro, tejas, fosos de almacenamiento y una enorme cantidad de cerámica. Un auténtico retrato urbano congelado en el tiempo, pero ¿qué causó el incendio? Aunque no hay respuesta definitiva, las evidencias apuntan a las guerras góticas, una serie de conflictos que devastaron la región de Tracia en el siglo IV. Lo más sorprendente es el excelente estado de conservación del yacimiento. Las llamas sepultaron la ciudad en cenizas, pero también protegieron estos restos durante siglos. Y ahora, los arqueólogos pueden reconstruir no solo la vida diaria, sino también los dramáticos momentos de su destrucción. Una ciudad sin nombre, arrasada por el fuego y devuelta al mundo 16 siglos después. Una zona del cerebro solo para humanos. ¿Sabías que hay una parte de tu cerebro que no existe en ningún otro animal del planeta? Sí. Un estudio revolucionario acaba de identificar una región cerebral exclusivamente humana. La corteza temporal justo detrás de tu oreja. Los científicos de varias universidades internacionales usaron resonancias magnéticas para comparar cerebros humanos con los de otros primates. Y el hallazgo más asombroso fue una conexión neuronal única. El fascículo arqueado, un conjunto de fibras que une el lóbulo frontal con el temporal, que está mucho más desarrollado en los humanos. Pero te preguntarás, ¿para qué sirve esto? Pues bien, está directamente relacionado con el lenguaje y la empatía. Esta región permite que entiendas lo que sienten los demás, que interpretes gestos, tonos de voz y expresiones. En otras palabras, que seas profundamente social. Y los investigadores también identificaron una actividad intensa en la unión temporoparietal, que refuerza la idea de que nuestro cerebro está diseñado para la interacción compleja. Así que la próxima vez que hables, rías o sientas empatía por alguien, recuerda, estás usando una parte de tu cerebro que ni siquiera los chimpancés tienen, un superpoder exclusivo de nuestra especie. En Troya todos bebían vino, y si te dijera que en Troya hace más de 4000 años no solo las élites bebían vino, pues sí, un nuevo estudio ha demostrado que incluso la población común compartía esta tradición. Y es que durante años los arqueólogos debatieron el uso de los famosos vasos de pas ampikipelon, que son los recipientes típicos troyanos. Pues bien, ahora un análisis químico ha detectado ácido succínico y pirúvico, compuestos que solo aparecen en el vino fermentado. Y aquí viene lo interesante, estos restos no solo se encontraron en la ciudadela, sino también en zonas periféricas. Y esto significa que el vino era parte del día a día de todos los habitantes, no un privilegio aristocrático como se creía. Y este hallazgo confirma lo que Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, había sospechado en el siglo XIX, pero hasta ahora no había pruebas sólidas. Y gracias al trabajo de investigadores de las universidades de Tubinga, Bonn y Jena, sabemos que el vino no solo era ceremonial, sino también social y cotidiano. Una copa en la mano, ya seas rey o campesino, porque en Troya todos brindaban por igual. Adolescentes sacrificados para crear desigualdad. ¿Sabías que algunos de los primeros sistemas jerárquicos surgieron con sacrificios humanos? Sí. Eso es lo que han descubierto en Basur Haku, en Turquía, un yacimiento de la Edad del Bronce, que esconde una verdad impactante.
En este cementerio real, los arqueólogos encontraron tumbas monumentales con joyas, armas y objetos de lujo, junto a restos de adolescentes sacrificados. Y las víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes, enterradas junto a la élite local, como parte de rituales para consolidar el poder. Este hallazgo sugiere que la desigualdad no surgió por azar, sino como un mecanismo deliberado. Los líderes usaban el miedo, el simbolismo y la violencia ritual para construir y mantener su autoridad. Además, el ajuar funerario revela contactos con Mesopotamia, lo que refuerza la idea de que estas prácticas se extendieron con rapidez por todo el Oriente Próximo. El resultado, pues, un sistema social donde unos pocos lo tenían todo y otros ni siquiera la vida. Una historia brutal pero crucial para entender cómo empezó la desigualdad y cómo algunas élites literalmente construyeron su poder sobre cuerpos ajenos. Los mayas se mudaban con los huesos. ¿Y si al cambiarte de casa tuvieras que llevarte los huesos de tus abuelos? Pues eso hacían los mayas hace 2000 años, según un hallazgo reciente en Belice. Un entierro encontrado en el grupo de los bailarines, cerca de la antigua ciudad de Dos Hombres, ha revelado que los habitantes trasladaban restos humanos cuando se mudaban. ¿La razón? Pues que los huesos de los ancestros eran vistos como fuentes de poder, protección y legitimidad. El estudio de la antropóloga Angelina J. Lacker de la Vanderbilt University analizó un esqueleto principal enterrado junto a dientes de dos individuos no locales. Pues bien, gracias a análisis isotópicos se descubrió que los dientes pertenecían a personas de otras regiones. Piensa que para los mayas el alma, o también llamado ik, residía en la boca. Y por eso los dientes eran la parte clave para transportar la esencia de los antepasados. Los enterraban bajo los pisos o en los patios, integrando a los muertos en la vida cotidiana. Un ritual íntimo y profundo que conectaba el presente con el pasado, porque para los mayas un hogar no estaba completo sin sus muertos dentro. Los niños también pintaban cuevas. Durante siglos pensamos que el arte rupestre era cosa de adultos, pero ¿y si los primeros artistas fueron niños? Pues bien, una nueva investigación liderada por la Universidad de Tel Aviv ha revelado que los más pequeños también participaron activamente en la creación del arte prehistórico en cuevas como Ruffignac en Francia o Basura en Italia, y se han encontrado huellas de manos diminutas, rastros de dedos y pisadas de niños que van entre los 2 y los 12 años. ¿Pero qué hacían allí? Pues en un entorno oscuro y peligroso, parece que no estaban de espectadores, sino de protagonistas. Según los investigadores, las cuevas no eran solo lugares rituales, sino espacios sagrados y puertas al inframundo. Y en muchas culturas, los niños eran vistos como seres intermedios entre el mundo humano y el espiritual, y su participación no solo era simbólica, sino fundamental para asegurar la conexión con el más allá. Además de aprender tradiciones, los niños podían haber ejercido roles espirituales dentro de esa comunidad. Una visión radicalmente distinta de la infancia prehistórica que redefine nuestro concepto del arte rupestre. Así que ya sabes, esos garabatos de hace 14.000 años podrían haber sido los primeros dibujos de una niña de 3 años. Bonobos que hablan como humanos. ¿Y si te dijera que los bonobos no solo emiten sonidos, sino que forman frases? Pues una investigación publicada en Science ha demostrado que estos primates en peligro de extinción usan un principio lingüístico considerado exclusivamente humano, la composicionalidad. Este principio dice que podemos crear significados complejos combinando partes con sentido propio, como por ejemplo la palabra biología, biovida, logía, ciencia. Pues los bonobos hacen casi exactamente eso con sus vocalizaciones. Pues bien, la investigadora Melissa Bertet de la Universidad de Zúrich analizó más de 3.600 sonidos en la reserva de Kopolopori en Congo y descubrió que los bonobos combinan gruñidos, aullidos, silbidos y susurros de forma sistemática para expresar cosas como vámonos juntos o préstame atención. Y algunas combinaciones eran simples sumas de significados, pero otras, más complejas, modificaban el mensaje inicial, como nuestras frases encadenadas. Un auténtico sistema de comunicación prelingüístico. Este hallazgo sugiere que el lenguaje no surgió de golpe, sino que se fue construyendo paso a paso en nuestros ancestros comunes. Y sí, lo más emocionante es pensar que la raíz de nuestras conversaciones puede que venga de la selva.
y que nuestros primos peludos ya dominaban las primeras reglas del habla. Y hasta aquí este curioso viaje por 10 descubrimientos que nos acercan un poquito más a entender quiénes somos y de dónde venimos. Desde las cuevas prehistóricas donde los niños ya hacían arte, hasta las selvas africanas, donde los bonobos hablan con logística lingüística humana. Y hemos explorado por qué nuestro rostro es más fino que el de un neandertal, el color oculto entre los muros de Pompeya y un rincón del Pirineo que guarda 7000 años de historia de pastores y conflictos. Nos sorprendimos con un molde de ciudad romana sepultada por el fuego y vimos cómo el vino en Troya no era solo cosa de reyes. Y también nos adentramos en prácticas ancestrales que mezclan muerte, poder y memoria. Desde los sacrificios de adolescentes en Turquía hasta los huesos de abuelos mayas viajando de casa en casa. Y por supuesto, te mostramos cómo una parte única del cerebro solo existe en nosotros, los humanos. Cada pequeño hallazgo es una pista más de una pieza del enorme puzzle que es nuestra historia. Así que ya sabes, si te ha gustado, suscríbete, activa la campanita y déjanos un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Y no olvides visitar nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás todos los detalles y muchas más historias apasionantes. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.